tengo la tubería, no así. Lo voy a dibujar de esta forma para que se entienda un poco mejor. Ahí está. Y acá tengo un flujo de agua. Ay, pero me sale, ya ni modo. Agua tengo por acá, ¿no? Que fluye por dentro de la tubería y va a salir acá. ¿Sí? Luego tengo un flujo transversal a esta tubería, digamos, en este sentido. De aire. ¿Ya? Me da el aire a 15. Si estoy mal, me corrigen. A 15 grados centígrados. Y el agua a 93. ¿Ya? Pero como les había dicho, esta no es un agua, una temperatura de entrada ni de salida. Es de todo el flujo másico. O sea, de toda esa masa de agua, ¿no? Y se mantiene además. Como este es un problema un poco así, de este tipo, hay que hacer ciertas concesiones, digamos, ¿no? No hay que ser tan estrictos y decir, a ver, no sé quién siempre me anota y me molesta eso. Ya, bolitas. No es cuestión de decir, bueno, no tengo temperatura de agua a la entrada ni a la salida, ¿no? No, directamente entre estas dos me está dando este valor como promedio para el agua, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, ¿no? Tal vez alguien hubiera querido hacer una iteración, pero para hacer una iteración, como bien dices, Diana, necesitas la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces, aquí yo podría anotar temperatura de la superficie, ¿sí? Eso para el agua, ¿no? Por dentro de la tubería. Pero por fuera yo tengo aire a 15 grados centígrados. La idea de esta tubería es como simular un intercambiador de calor, ¿no? Imagínense cómo funciona. Por la coraza a un banco de tubos es el flujo de aire en este caso. Y por la tubería, agua. Solo que es reducido a una sola tubería, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma yo voy a eliminar la necesidad de esta temperatura de la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? A ver, ¿qué es lo que diría? Voy a decir, si yo quisiera hacer el sistema de, o sea, lo que había dicho, un sistema de resistencias, tendría que decir bien, esta es la superficie interior de la tubería, necesito la superficie exterior, ¿no? De la tubería, o sea que necesito el diámetro exterior o algún dato de espesor, ¿no? Por aquí voy a decir que hay un flujo de aire, o perdón, de agua. Aquí. Por acá, agua, con un coeficiente y su temperatura, ¿no? El material es de cobre. Entonces, todo esto es un sólido, ¿no? Todo esto es sólido. Y además es cobre, si no estoy mal. ¿Sí? Y por fuera tengo aire con un coeficiente exterior a una determinada temperatura, ¿no? Bien, entonces podría ser yo el sistema partiendo de este punto y llegar hasta la superficie interior. Es decir, bueno, hay una resistencia para llegar desde este punto hasta la superficie interior, ¿no? Desde TI hasta T1, digamos. Esto es T1, en este punto. Para llegar hasta T2 hay una segunda resistencia, acá, T2. Entonces anoto T2.
Y para llegar hasta T sub 0, o sea, la temperatura del aire, hay una tercera resistencia, ¿no? T sub 0. ¿Sí? Entonces yo podría definir resistencia, no sé por qué me da. Resistencia 1, resistencia no me gusta, 2 y resistencia 3. Ahí está. ¿Ok? Y luego la clásica analogía, ¿no? Bueno, el calor será al delta T global. ¿Qué sería? TI menos T sub 0, porque la temperatura del agua es mayor, 93 es mayor a 15, sobre la sumatoria de resistencias, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y de aquí definir cada resistencia y por tanto definir calor TI menos T sub 0. Resistencia 1 puedo definir como coeficiente interno, área interna, más la resistencia 2, logaritmo natural, radio, ¿qué radio sería? El mayor externo sobre el radio interno, sobre 2pi la conductividad del cobre por la longitud, más 1 sobre la resistencia 3 ahora, ¿no? H sub 0, área externa, y trabajar así. Y como había mencionado, necesitamos valores de HI, H sub 0, y si no tuviera el dato, la conductividad, pero creo que tengo el dato de la conductividad, ¿no? Conductividad del cobre. Bien. Y ya, ahora, ¿cómo calculo? HI, digamos que podría decir con la temperatura del agua directamente, ¿no? Porque es un coeficiente interno y la clásica relación es la de Ditus y Boelter para convección forzada, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con el agua? ¿Cuál es la idea de hacer este flujo? Aunque no se vea y no pueda decir que tengo una temperatura a la entrada y una a la salida, la idea es enfriar. Entonces, en esa relación de Ditus y Boelter utilizarán N igual a 0,3 para enfriamiento, ¿no? Y lo bueno de Ditus y Boelter es que se puede calcular las propiedades a la temperatura promedio del agua. Eso es 93 grados, ¿no? Y ahora para hacer este lado, yo necesitaría la temperatura de la superficie, como bien han mencionado, ¿no? Esta temperatura yo necesito. ¿Hay forma de calcular? Sí. Podría calcular, estaría en función a T2, ¿no? Sería T2 en mi sistema. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, aquí recién vendría la parte de iterar, ¿no? Si es que quieren ser bien estrictos y decir, bien, a ver, si yo calculo, asumo una temperatura de la superficie, y ahí está, ¿no? La cuestión de resolver este problema. ¿Qué valor voy a asumir? No me queda más que asumir el valor de esta temperatura en la superficie como el mismo valor de toda la masa de agua. Suponiendo o bajo la suposición. ¿Cuál sería la suposición? Que la resistencia 1 y la resistencia 2 son despreciables, ¿no? Hasta cierto punto. No es una suposición muy estricta, pero es una suposición válida para mi propósito, ¿no? Entonces, tendría que trabajar con esta condición. Tomar la temperatura en la superficie igual a 93 grados centígrados. Y con eso entonces trabajar para el coeficiente externo, ¿no? H sub 0. ¿Ya?
¿Por qué además? Porque si van a utilizar, digamos, una relación que no sea la de Vitus y Boelter, ¿qué necesitan? Las propiedades seguramente a la temperatura de la película. ¿Y esto qué es? Temperatura del agua promedio más la temperatura de la superficie sobre 2. Y si yo ya estoy asumiendo que la temperatura de la superficie es la temperatura promedio del agua, entonces la temperatura de la película será la temperatura promedio del agua, ¿no? Aquí va a ser 2 sobre 2, 1. Y con eso trabajo. Y cómo luego corrijo, ¿no? Porque es un proceso iterativo, digamos. Hago el cálculo de la transferencia de calor para el delta T global, para las resistencias. Y una vez calculada esta transferencia de calor, de forma individual yo puedo calcular, ¿no? Esto es ya sencillo. T sub 0, o T1, perdón, y T2. Y con estos valores de T1 y T2, corregir aquí. ¿A qué me refiero? Que para, digamos, la temperatura de la película, para el coeficiente interno, ahora la temperatura de la superficie, ¿qué va a ser? Tendría que ser T1, ¿no? En la superficie, esta en superficie, T1. Y luego hacer una corrección a este coeficiente externo, pero ahora la temperatura de la película va a ser la temperatura del aire más T2 sobre 2, ¿no? Y trabajar con eso. ¿Hasta qué punto? Hasta que esta T1 y T2 converjan, ¿no? Yo tenga un punto de convergencia en el que el error es menor al 5%. Pero va a ser muy difícil porque si uno va a cambiar, automáticamente el otro va a cambiar, entonces van a ser un montón de pasos, porque no es solamente una iteración, son dos, ¿no? Pero no es necesario, como les digo, es suficiente con que directamente ustedes digan la temperatura de la superficie la voy a tomar como la temperatura promedio del agua, asumiendo que es una tubería de cobre, ¿no? Va a transportar el calor fácil. Su conductividad es muy elevada. La resistencia 2 incluso puedo despreciar yo de esta expresión, si es que no tuviera la conductividad, ¿no? Se desprecia, ¿por qué? Porque es muy pequeña comparada con R1 y R3. Y con eso ya tendría, creo, resuelto el problema. Está bien, gracias, Auxi. Ok. ¿Alguien, por si acaso? ¿Alguien más? Porque esto ya es, o sea, mañana ya es examen, ¿no? Esto es para por si acaso. Auxi, una pregunta. En el tema de intercambiadores de calor, cuando nos da un flujo másico o sea, de alguno de los dos fluidos que está en el intercambiador, ese siempre es el flujo másico total, ¿verdad? Y en el caso de que nos daría una velocidad de alguno de esos dos flujos, esa velocidad hay que convertirla a total, ¿verdad? Ya, te entendí. A ver. Habíamos hablado, ¿no? De esto, y que tengan cuidado. A ver. Tengo también. Ya, aquí. Me estás hablando de un intercambiador de calor. Esto para que se ubiquen más o menos. Tengo aquí el fluido que va a pasar por la coraza y por acá estaría los tubos. ¿No? Tubos.
¿Listo? Cuando te den el flujo másico, digamos, en la coraza, no hay mayor problema, ¿no? Porque ya puedes decir que es un flujo másico total. Pero como no hay problema, tal vez no te van a dar este dato. Aunque siempre es el dato que te dan, ¿no? Y cuando te den un valor de flujo másico acá, tubos, siempre este flujo másico es, o sea, es como hacer un pequeño volumen de control, un pequeño volumen de control acá. Y ustedes ven, ¿no? Un tubito que está entrando. Pero si esto ya lo había mencionado, si yo lo expandiera todo esto por acá, tendría que dibujar un montón de tubos, ¿no? Por todas partes. Por todos lados tubos. Entonces, este flujo másico que va a pasar por los tubos es el flujo másico total. ¿Qué quiere decir? No, ni siquiera total, es del total de tubos. Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Si no tuviera el flujo másico y tuviera la velocidad, ahora fíjense que la velocidad no se mide así como una condición de entrada, sino es una medición que se la hace en la tubería. Y solo puedo medir velocidad en una tubería porque no puedo yo sumar vectores velocidad, ¿no? Es uno solo. Entonces, si yo tuviera velocidad, y directamente voy a decir, bien, el flujo másico será caudal por área, o pi cuartos, diámetro al cuadrado, por esa velocidad, yo estoy calculando el flujo másico de un tubo, en una sola tubería, ¿no? Y hay que ver igual dónde voy a utilizar esto, porque a veces hay algún ejercicio que hemos debido ver, donde te da este flujo másico, y necesitas el número de tubos, y te da además la velocidad. Entonces, ¿cómo se relacionaba? Habíamos relacionado con flujo másico total, o sea, de todos los tubos, con el flujo másico en un solo tubo, multiplicando, ¿no? Este flujo másico en un solo tubo por el número de tubos. Y con esto, clásico que me pregunten, ¿no? ¿Cuánto es el número de tubos? Entonces, con la práctica que ya tienen, yo puedo darme cuenta, ¿no? Si incluso con los datos nomás, sin leer qué me está preguntando, ya puedo decir, seguro me va a preguntar esto. Pero sí, el flujo másico que te dé a la entrada del intercambiador tendría que ser el flujo másico de todos los tubos. Porque para darte de un solo tubo, ¿quién mide, no? Un flujo másico de un tubo nada más en un intercambiador de calor. Porque esto de dónde llega, se distribuye, ¿no? De un tanque, digamos, que hago llegar. O de algún proceso, ¿no? Del proceso es fácil medir cuánto de agua sale, y esa totalidad de agua yo estoy introduciendo los tubos. Por eso es que el dato siempre es del flujo másico de todos los tubos. ¿Ok? Ya, gracias. Tengan cuidado con esto, porque a veces, y con el número de pasos, la longitud de un paso, la longitud del tubo, cómo relacionar, ¿no? Esto es un paso. Y si me dijera 2 pasos del tubo, entonces la longitud
del tubo sería, bueno, de forma general, P se dice, ¿no? El número de pasos por la longitud de un paso. ¿Qué más? ¿Qué dudas más tienen? Josué, buenas noches. Una pregunta. Para el flujo másico a ver, en los ejercicios de banco de tubos, para el flujo másico de cuando es un arreglo alternado, ¿es el mismo que para un arreglo en línea o cambia? Para el flujo másico de la corriente, digo. Para calcular el flujo el másico máximo, ¿no es? Sí. A ver, para eso voy a tener que No, en realidad sería, o sea, el flujo másico que se usa para el balance de energía. Cuando es en línea, se utiliza la velocidad de la corriente. Sí, Eh, pero cuando es en arreglo alternado, ¿es el mismo? debería ser, a ver. Déjenme revisar. Aquí vamos a buscar. Incluso tengo acá el juego. Veremos. Aquí. Esta configuración dices, ¿no? Sí, la alternada. Está alternada. Pero me estás diciendo en el balance de energía, no te estoy entendiendo eso. ¿Me estás hablando del delta P, la caída de presión? No, sino para el balance de energía lo que hacemos es igualar el calor de convección Ya. y el calor que gana el aire, ¿no? Al calentarse. Eso si quisieras iterar. Sí. Y ahí entra, o sea, ese calor que gana el aire es calor sensible, ¿no? Sería Ajá. flujo másico por Cp por delta T de la corriente. Sí. Entonces, me refiero a ese flujo másico del calor sensible. Ya. Porque hicimos esto, pero para... A ver aquí. Hice una relación similar, o sea, de alguna forma es relacionado, ¿no? Como está acá. Les mostraría lo que he desarrollado, pero no estoy con el equipo donde está guardado todo. Pero tendrías que hacer lo mismo, ¿no? Porque cómo he desarrollado, digamos, o cómo se desarrolla una expresión de este tipo. Porque aquí en este ejercicio resuelto se hace eso. Se dice el flujo másico es a la densidad por la velocidad y por el área transversal a ese flujo. ¿No ve? Y el área transversal a ese flujo, bueno, dependiendo de cuántos tubos, a ver, en este problema le dice 5 filas, 15 filas transversales, ¿no? Dependiendo de cuántas filas transversales vos vas a tener. Pero yo pienso que se reduciría a lo mismo, porque fíjate que SN, ¿qué es? En ambos casos, ¿no? Es la distancia entre los centros de cada tubería. Entonces, si vos vas a tener 15 transversales, y habíamos contado, ¿no? Voy a tener, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y tantos. Y si dibujara, digamos, los 15,
se vería que no hay 15 de estas distancias, hay solamente 14, ¿no? Alguien me había hecho notar, ¿no? Sería el número de tubos en un sentido transversal -1, y yo le había dicho que sí, pero ¿qué pasa si tú tomaras en cuenta estos extremos más, que aquí hay un espacio, ¿no? En esta parte superior del primer y del último tubo? Entonces es como la mitad de esa distancia más la mitad de esa distancia es la distancia. Entonces a ese n-1 le estás aumentando 1 más y te queda n, ¿no? O sea, a ver. Esto es lo que quiero decir. Voy a... Estamos acá. ¿Ya? Imagínense, esto lo voy a borrar. Es que, ya, todo esto. ¿Qué estoy queriendo decir? Tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. 6 tubos o 6 filas transversales. Ahora hagamos de cuenta que están en un arreglo alternado, ¿no? Voy a tener ya esto. O incluso yo lo puedo reducir. No, no lo voy a reducir, voy a mantener. Y esto se repite, ¿no? La misma tendencia. Este aquí, este, aquí. Y así, hasta el número total de filas. Lo más correcto sería decir que este tubo de acá, a ver, ¿dónde está el borrador? Estos no hay, digamos, para que queden, ¿no? Dentro de la coraza. Entonces, el flujo de aire va a estar en este sentido. Y el flujo másico, como había mencionado, será a la densidad por la velocidad por un número n, no necesariamente el número de tubos, pero n llamemos, y por esta distancia Sn, donde Sn mide desde acá hasta acá. Entonces puede decir bien, Sn también mide acá, también acá, también acá y acá. Claro que esto es el área transversal al flujo, ¿no? Asumiendo una cantidad de tubos en este sentido, o sea, los tubos se alargan así. Aquí me falta su longitud del tubo, ¿no? Para que sea lo más correcto posible. Y puedo decir longitud unitaria, no hay problema. Entonces, si tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántas veces se repite Sn? 1, 2, 3, 4, 5 nada más, ¿no? Y aquí, imagínense, ya visto de frente, es un tubo por acá, otro tubo por acá, y así sucesivamente, ¿no? Los tubitos. Y esta longitud es Sn, esta longitud es L. Y si yo multiplico Sn por L, tengo el área, ¿no? De un hueco. Y el área total será de esa cantidad total de huecos. Pero solo serían 5, no serían 6 o 15, o el número de filas transversales al flujo. Pero podría decir de nuevo, ¿no? Bien, una distancia aquí, Sn sobre 2, porque no es que el tubo va a estar al ras, así, aquí va a pasar la carcasa. Y todo esto va a ser carcasa. No, va a haber un espacio siempre, que yo lo puedo asumir, ¿no? Ahora, si toman aquí, si es 6 y ustedes
dicen, debería ser 5, no le creo al auxiliar. Tómenlo como 5, no va a haber ningún problema, ¿no? En esto de relaciones empíricas, como me han visto a mí resolver, hay formas distintas. Yo puedo trabajar bajo distintas suposiciones. Un pequeño espacio acá, que con un pequeño espacio acá, van a formar como si fuera uno de estos espacios, ¿no? Y se llega a la misma relación para hallar ese flujo másico que estás queriendo. ¿Se entendió? Sí, está bien, gracias. Ok. Sí tengo una duda respecto a un símbolo en el libro. SN es la distancia no longitudinal. SP es el perpendicular. SL, ¿sabe qué es? Traté de leer, pero no encontré nada sobre un SL. Sí, aparece creo que acá, ¿no? SL. Aquí está, SL. Ven, ¿no ves? SL. No hay en realidad en ninguna otra parte del libro SN. Ni siquiera la tabla 6.6, a ver si busca, ahí está, la tabla 6.6, más de 20 filas de tubos. No hay. Pienso, y seguramente es la razón, SN, SP. Tal vez SL, si les puedo mostrar, no sé, el creí. Tal vez ahí tenemos algo. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Ay, no, no están viendo. ¿Por qué no me dicen? No estamos viendo. Goldman aquí. A esto me refiero. En esta parte de acá han debido encontrar, ¿no? Esta tabla 6.6. SL. Sí. Ahí, ok. No hay en ninguna otra parte del libro, pero tal vez ni siquiera está definido en este libro. Entonces, aquí, esto, a ver, voy a pasar al create. Ya, todos están viendo el create. Esferas. Ahí está, banco de tubos. Aquí sí se define, ¿no? Entonces, por favor, SL lo toma como lo que para nosotros sería SP. En un arreglo, fíjense, ¿no? En línea. Pero ya en un tres volea, digamos, o alternado, también, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo que sería su correspondiente a SP. ¿No? Y si me fijo y comparo con el Holman, ¿qué es SP para el Holman? Esta distancia, SP. Y aquí, ¿qué estás relacionando? SN sobre SL. Entonces puedo llegar a la conclusión de que SL en realidad es SP en esta parte. Pero Muchas gracias. el ingeniero no da el dato de SL, ¿verdad? ¿O sí? Si tuvieran que utilizar esta tabla específicamente, tendrían que tener ese dato. Y no necesariamente, ¿no? Pero ¿cuándo van a tener ese dato? Y aquí yo veo, ¿no? SP, ¿cuándo me da el dato? Cuando es un arreglo... no, ni siquiera. Este es un arreglo normal. Y les da el dato. En la mayoría de ejercicios van a encontrar que SN, les va a decir el enunciado, SN es igual a SP. Y listo.
siempre les da el dato, en realidad. En este caso, Sn les da igual, ¿no? El mismo valor, dice, de modo que la separación en ambas direcciones, normal y longitudinal, es 381. SP y SN. Lo que tendrían que saber diferenciar es cuál es la dirección normal y cuál es la longitudinal, y seguramente por eso, ¿no? A SP le llaman L en esta tabla, por longitudinal, y SN, N por normal. Pero sí, les tendría que dar. ¿Se entendió, no? Tomen aquí SL como SP nomás, ¿no? Una duda más, Oxy. Para sacar el coeficiente, no sé si se llamaría el coeficiente sucio, solamente tendríamos que tener como un dato la resistencia de ensuciamiento, ¿no? ¿Ve? Porque ya tendríamos el coeficiente limpio y esas resistencias creo que serían en tablas, ¿no? Exactamente. Solo sería sumarle y nada más, no Sí. tendríamos Ajá. ningún... Ah, ya. Y bien que me has preguntado, gracias. Por eso se llama, ¿no? Coeficiente de suciedad. A ver. Voy a mostrarles. Ok. En la parte del... Y el mismo docente dice, ¿no? No, el docente creo que les da el Incrópera para que revisen la tabla de coeficientes de suciedad. Aquí está, intercambiadores. ¿Cómo funciona el coeficiente de suciedad? Se da por incrustaciones, ¿no? Que puede haber en el intercambiador. De esto ya he hablado un poco en la parte de evaporadores, creo. Ahí está. Van a revisar, por favor, esto, no pensé. Si bien les da, no creo que les dé, les va a pedir calcular el coeficiente. Ustedes lo que calculan con el coeficiente interno y externo, ¿no? Seguro en la parte exterior se va a hacer la condensación y les va a dar el valor de ese coeficiente. Y por los tubos van a tener que calcular el coeficiente interno, ¿no? Simple. Tendrían que relacionar, ¿no? Ese coeficiente que se llama limpio, asumiendo que el intercambiador es nuevo, con una resistencia por suciedad, que se llama, por eso coeficiente de suciedad. Y es como sumar resistencias, ¿no? Y no se olviden que el coeficiente es el inverso de la resistencia. Y por eso tiene esta ecuación de acá. El coeficiente sucio sería la sumatoria de resistencias. 1 sobre la sumatoria de resistencias. Y la resistencia para el coeficiente limpio es la inversa del coeficiente, ¿no? Pero la resistencia por suciedad, o el coeficiente de suciedad en realidad, ya está en forma de resistencia. Y por eso se suma nada más, ¿no? Ahora, si quieren hacerlo directamente, el coeficiente sucio, se reemplaza, ¿no? Ese valor del coeficiente limpio, que aquí está sus términos. El coeficiente exterior, esto es para la conductividad, y esto es el coeficiente exterior, basado en el coeficiente exterior. Y a eso R sub 0 y R sub K son coeficientes de suciedad, que pueden tener un coeficiente de suciedad en la parte de la coraza y otro en la parte de los tubos. ¿De qué va a depender? ¿De qué están utilizando? Y aquí hay una tablita, dice, el tipo de fluido, ¿no? Agua de mar a una temperatura menor a 325, su coeficiente de suciedad será este. Eso pueden tener por los tubos y yo qué sé. Vapor sin aceite, ¿no? Un vapor de agua por la coraza que se está condensando.
este sería el valor de su coeficiente de suciedad, ¿no? Entonces, esta es la tabla en realidad para el CREIT. Seguro Incropera tiene otra y Holman tiene otra. Si van a utilizar cualquiera, tienen que especificar por favor de qué libro están utilizando. Van a decir la tabla 8.2 CREIT para el coeficiente de sociedad, para agua de mar. Claro, les va a decir agua, pero aquí yo no tengo otro tipo de agua, ¿no? Sería agua de mar lo más lógico utilizar, o un agua de alimentación a un calentador, ¿no? Tal vez necesito agua más limpia, entonces este podría utilizar. O tal vez en otra tabla tienen una agua, específicamente agua, ¿no? Agua industrial, creo que lo dice Holman, no estoy seguro. Este valor, ¿no? Y esto utilizo, ¿ya? Con eso se prueba. Ahora, Josué, digamos, si nos da un problema como los que ya hemos visto, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo usar este factor de sociedad, No, o no. de alguna manera nos tiene que decir que consideremos. Les tiene que decir, yo he resuelto un ejercicio en el que no dice, en un examen, o sea, hay el mismo ejercicio en dos exámenes distintos. En un examen no dice nada, ese hemos resuelto, ¿no? Y no es que yo me he escogido, sino es que estaba buscando ese ejercicio y es el enunciado que encontré. En otro examen les dice, utilice valores apropiados para los coeficientes de suciedad en el lado de la coraza y en el lado de los tubos. Les dice específicamente. O les va a decir, bien, en el lado de la coraza el coeficiente de suciedad vale tantos y en el lado de los tubos vale tantos. O les puede decir solo en la coraza, porque tal vez los tubos son nuevos, ¿no? Entonces, si es nuevo, se supone que no hay coeficiente de suciedad. No hay incrustaciones, son tubos lisos. Pero les tendría que decir que utilicen. Ya, está bien. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, entonces, este coeficiente de sociedad que vamos a hallar, si en caso nos nos mencionara en el examen, ¿se le suma entonces al coeficiente que hallamos? Sí, de esta forma, ¿no? Esta es la ecuación. Vos vas a calcular el coeficiente limpio. Digamos que calculas. ¿Cómo se relaciona con el coeficiente sucio? Aquí está. Y a eso se le dice sucio, ¿no? Con esta expresión. Ese coeficiente limpio, o sea, lo que hace es sumar, ¿no? Estos coeficientes o estas resistencias por suciedad al inverso, porque este coeficiente es el inverso de la resistencia. Y lo que yo estoy sumando son resistencias. Eso si tienes calculado o si tal vez lo has calculado y después te has dado cuenta que tenías que utilizar coeficientes de suciedad, ¿no? Si quieres hacerlo un poco más en el desarrollo, esta expresión es la misma que esta, solo que... Denme un minuto, por favor. Hablen suavito, por favor. En esta ecuación está reemplazado, ¿no? Este inverso del coeficiente según cómo se calcula este coeficiente, y eso está aquí, ¿no? Basado en el área externa, basado en el área interna. Entonces, o bien lo tienen calculado o lo calculan y luego lo relacionan según esto, o bien ponen directamente acá, que tiene que salir lo mismo, ¿no? Porque estos tres, o sea, 1, 2 y 3 son coeficientes, o es el valor del coeficiente global, este. Y aquí RD dicen, ¿no? Pero en realidad uno para la parte de la coraza y otro para la parte de los tubos. ¿Ya? Se suma, pero de forma inversa. O sea, lo que se suman son resistencias. Con eso ya debería estar claro, ¿no? Con las unidades, porque esto tiene unidades de resistencia.
pero el coeficiente tiene unidades de coeficiente, ¿no? Pero el inverso del coeficiente o la inversa del coeficiente tiene unidades de resistencia. Por eso se suma con la inversa, porque yo estoy sumando resistencias. Y si esta suma es una resistencia sucia, la inversa, o sea, esto es el coeficiente sucio, ¿no? Porque así se relaciona. ¿Quién Y más? una pregunta más. Bueno, al pedirme el coeficiente global de transferencia de calor, se refiere al coeficiente basado en el área exterior, ¿verdad? Bueno, eso sería, ¿no ve? Vos lo puedes calcular basado en el área exterior o basado en el área interior con los respectivos cuidados. Si vas a basarlo en el área, a ver, te lo escribiré. Si vas a basar tu coeficiente global en el área exterior, tu expresión para la transferencia de calor, tendrías que anotarla de esta forma, ¿no? Transferencia de calor será coeficiente basado en el área interior multiplicado por el área interior y un delta T. Aquí viene la media logarítmica, ¿no? Y si lo calcularas este coeficiente basado en el área exterior, estarías diciendo, bueno, basado en el área exterior por el área exterior. ¿Por qué? Porque en el libro está definido de esa forma, ¿no? No puedo yo, como el área varía, no puedo definir un coeficiente nada más. Se define el coeficiente por el área. Y si yo quiero coeficiente externo, tengo que multiplicar por el área externo. Y de aquí se despeja el área externa y por eso aparecen estas expresiones. Aquí, aquí. Y de esta otra se simplifica, ya no aparece. Y si lo quieres basar en el área interna, bueno, esta va a ser el área interna. Y despejas, y ahora este coeficiente es el que aparece libre, ¿no? El coeficiente interno. Entonces, vos puedes calcular cualquiera de los dos, pero tienes que especificar, ¿no? Voy a calcular o cálculo del coeficiente global basado en el área externa, basado en el área interna. Eso, si tuvieras que calcular este coeficiente, ¿no? Porque ya han visto los ejercicios de Holman, les da el valor del coeficiente y te pide el área, ¿no? No es que no esté basado en alguna superficie, sino que no te lo dice nada más, pero podría ir de cualquier lado, ¿no? El valor del coeficiente pues dice U igual a 100, y no te dice si es basada en el área externa o interna. Entonces puede ser en cualquiera, y el área que tú estás hallando va a ir en función a eso. ¿Me entienden? ¿No? O sea, van a encontrar A igual 10, y no hay mayor problema, ¿no? Si yo lo tuviera definido coeficiente basado en el área externa 100, entonces esa área sería basada, o sería más bien área externa. Y lo mismo al revés, ¿no? Coeficiente basado en el área interna, lo que yo tendría es el área interna. Pero Holman, como había mencionado, no hace tanto énfasis en el diseño, ¿no? Más hace un diseño grueso, ¿no? Sí, yo tenía una duda. Bueno, es una pequeña duda. Lo que pasa es que realizamos un ejercicio de lo que es esto de relaciones empíricas, ¿no? El ejercicio tenía el enunciado de que decía de que tenías unas de tubos, digamos, ¿ya? Y tenías un fluido que circulaba transversalmente a estas de tubos. Y en el ejercicio te mencionaba que la temperatura de la superficie de los tubos era constante. Y también te daba una temperatura del fluido antes de entrar al haz de tubos, pero no te daba la temperatura de salida del fluido. Entonces mi duda es la siguiente. Para calcular las propiedades o para sacar de tablas necesitamos la temperatura de película.
Y lo que usted hizo era el promedio de la temperatura promedio de la superficie de los tubos, más la temperatura promedio del fluido, ¿no? Y ahí era donde teníamos que integrar con, digamos, suponer un valor de la temperatura del fluido de salida. Exacto. Entonces, yo me pregunto, ¿no podríamos hallar la temperatura de película directamente con el promedio de la temperatura del fluido? O sea, directamente suponerlo a la temperatura de salida. O sea, ¿te refieres a que si no podrías? O sea, yo me refiero a que para hallar la temperatura de película no podríamos trabajar directamente con el promedio de las temperaturas del fluido, la temperatura antes de entrar al tubo, a las de tubos, y la temperatura de salida que tenemos que suponer, ¿no? Ajá. Y así hallamos las propiedades y ya no incluirlo la temperatura promedio de los tubos. ¿Eso afectaría en algo? O sea, estás diciendo las propiedades, ya dejaría, es que ahí, cuando ya no pones la temperatura de la superficie de los tubos, deja de ser temperatura de película y se vuelve temperatura promedio del fluido. Oh, ya. Y depende, o sea, yo creo que no, tendrías que trabajar con la temperatura de la superficie. ¿Por qué? Porque así se define, ¿no? O sea, así es el análisis, el estudio que se ha hecho para obtener esa relación empírica en una película de fluido que se forma la película por condiciones, ¿no?, que se dan en la superficie de un tubo. Entonces, al hacer el análisis en ese espacio tan pequeño, no puedes despreciar el aporte de energía, porque es un balance de energía el que se hace, el aporte de energía por parte de la superficie de los tubos. Y no creo en realidad que haya alguna relación empírica para un haz de tubos en la que vos puedas trabajar con la temperatura promedio del fluido. Más bien, siempre va a ser con la temperatura de la película, ¿no? En un haz de tubos. Entonces, tendríamos que revisar esto, a ver, porque pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué temperatura utilizo en esta ecuación? Me pregunta. Yo les digo, ¿qué ecuación es? Es la ecuación, yo qué sé. Vamos a las de tubos, aquí. Unas de tubos en forma lineal. Esta es, ¿no? No sé. Y aquí me dice. La ecuación se evalúan a la temperatura. En esta ecuación sí se utiliza la temperatura promedio del fluido. Pero si no estoy mal, hay una ecuación previa. Que no puedo... sí, ahí no se utiliza la temperatura del fluido libre a la entrada. Exacto, sí. Libre a la entrada, porque esta relación de números de Pran ya me dice, y en realidad aquí dice, ¿no? Ya representa las variaciones en las propiedades que va a tener el fluido. Si no me equivoco, es la 617, la que está buscando. Ah, sí, exacto. Porque dice, ¿no? Considéralo y utilízalo para un tubo. Entonces, la 617 será esta. Y esto es el Reynolds, ¿no? Y dice, las propiedades que se utilizan en la ecuación 617 se evalúan a la temperatura de película. Ya me han hecho acordar. Cuando yo había resuelto ejercicios de banca de tubos, yo había mencionado, tienen dos opciones. Utilizar esta ecuación 617 tomando en cuenta que se trabaja a la temperatura de película. O utilizar esta otra ecuación, gracias por corregirme, esta de acá, utilizando
las propiedades medidas a la temperatura de fluido libre, o sea, antes de entrar, ¿no? Temperatura de entrada. Y fíjense que ahí ya no necesito yo realizar siquiera una iteración. Pero seguramente el error experimental es mayor. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? Cuando resuelvan su ejercicio. Pero siempre cuando utilicen cualquier relación empírica, y en especial en su examen, les voy a pedir esto, digan si se cumplen las condiciones, porque no es usar nomás una ecuación. Se cumple, ¿por qué? O sea, yo puedo utilizar esta ecuación, ¿por qué? Y además va a estar en función al Prandtl y al Reynolds. Entonces van a justificar con eso, tomando en cuenta que he utilizado estas propiedades o he calculado estas propiedades a esta temperatura. Entonces pueden usar cualquiera. Y respondiendo a tu pregunta, entonces en realidad podrías no utilizar la temperatura de la superficie para hacer el cálculo, pero con esta ecuación solamente. ¿Sí? Y en realidad, ¿cuándo yo haría o utilizaría esta ecuación? Cuando no tengo el dato de la temperatura en la superficie. Solo ahí yo lo haría. Porque después tengo mejores resultados, la correlación es mejor, digamos, cuando yo evalúo las propiedades de la temperatura de la Tierra. Muchas gracias a usted. Okay. A ver. Podemos Josué, resolver este ejercicio. una ¿Sí? consulta. ¿Vas a resolver algún ejercicio o solo son dudas? ¿Perdón? ¿Vas a resolver algún ejercicio o solo van a ser las dudas que tengamos? Le puedo resolver un ejercicio, ¿no? A ver. Ya, me preguntas este ejercicio. Voy a mandar al grupo. Problema 1. Oh, sí, una consulta. En caso de que algunos vayamos al final, siendo pesimistas, ¿cuándo sería el final de OP2? Si no estoy mal, el siguiente miércoles. El subsiguiente, ¿no? O sea, una semana después. Pero, como les he confirmado el anterior miércoles, les voy a confirmar mañana después de su examen. No. Bien, dice este problema. Un elemento cilíndrico largo de calentamiento eléctrico de diámetro 10 milímetros, conductividad térmica 240. ¿Están viendo, no, mi pantalla? Densidad 2700 kilogramos metro cúbico y calor específico 900 joules kilogramo Kelvin. Se instala en un ducto en el que el aire se mueve en un flujo cruzado sobre el calentador. Entonces es un problema de flujo cruzado. A una temperatura de 27 grados. Estime la temperatura superficial. En estado estacionario cuando, por unidad de longitud del calentador,
que disipa energía eléctrica a una razón de 1000 watts por metro. Creo que el problema en este ejercicio son los datos que me dan, ¿no? ¿Utilizó? ¿Creen que se utilicen estos datos? Tal vez no. No creo, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo puedo definir esta transferencia de calor, porque son unidades de transferencia de calor por unidad de longitud, para un flujo exterior a una tubería, ¿no? O sea, pi, diámetro, la longitud vendría acá y todo eso sería el área, pero el área viene acá a dividir, o la longitud viene acá a dividir, entonces eso es el área. Este es el coeficiente y necesito un delta T, temperatura de la superficie, porque seguramente lo voy a enfriar, menos la temperatura del aire. ¿Qué me pide el problema? Me pide la temperatura de la superficie. Entonces, tengo esto, tengo el diámetro, tengo esto, necesito encontrar H. Y todo se resuelve haciendo una iteración. Una iteración. Asumir un valor de T sub S. Y luego con un balance de energía, verificar. Porque van a encontrar H, tienen esta transferencia de calor. Claro, ya está, ni siquiera tienen que hacer balance de energía, ya tienen. Y el balance de energía, ¿cuándo se hace? Cuando no tengo, ¿no? Este dato de la transferencia de calor. Pero como ya lo tengo, entonces se verifica, ¿no? Y si estos dos son iguales, termina la iteración. Y si no, tomo una segunda iteración, tomando el valor calcular. Y con eso se resuelve. Problema de datos, ¿no? Te da los datos para confundirte. ¿Sí? Bien. Tampoco creo que necesiten resolver más. Eso sería todo para su segunda parcial. Dudo que tengan alguna dificultad. Yo una preguntita, Osi, perdón que lo moleste. Cuando asumimos un valor de la temperatura de la superficie, directamente lo reemplazamos en la fórmula de la transferencia de calor. ¿Y cómo sabemos que esa temperatura de superficie que hemos puesto está bien? Me he perdido ahí. Ya, es una iteración, ¿no? Vos asumes un valor de la temperatura de la superficie. ¿Por qué? Porque es necesaria una temperatura para calcular este coeficiente H. Es necesario calcular este coeficiente H. ¿No ve? Una vez calculado este coeficiente H, lo que me pide calcular es, en realidad la respuesta al problema es la temperatura de la superficie. Pero como esta temperatura de superficie está basada en una suposición, o sea, esto yo voy a calcular, ¿no? Una vez calculado H, tengo toda la libertad para calcular esta temperatura en la superficie. Pero como está basada en una suposición, yo tengo que comparar, ¿no? Porque esto va a ser supuesto. Tengo que comparar el valor que yo he calculado, porque ese valor calculado está en función a este valor supuesto. Porque este valor calculado está en función a H
donde H es función de esa misma temperatura. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Y por eso es que se itera, porque no tengo cómo romper ese círculo. Yo tengo que entrar por alguna parte y se empieza suponiendo un valor, que luego se verifica. Pero se verifica de esta misma ecuación y se compara luego. O sea que entonces directamente asumimos la temperatura de superficie, hallamos H, luego reemplazamos el valor de H y vemos si la temperatura de la superficie es igual a la supuesta. Y si son iguales o próximos, está bien. Sí. Ya no es necesario calcular ninguna propiedad, ¿no? Esos datos que nos dan son tramposos, digamos, no sirve de nada. Son datos del calentador, del cilindro, ¿no? Pero estás viendo que según lo que me pide y según lo que yo puedo hacer, no son necesarios. Sería necesario en el punto en el que, yo qué sé, el CP en un sólido se utiliza cuando es no transitorio o nada más. Siempre va a estar de más en el sólido. La densidad utilizaría si tuviera generación de calor, tal vez, si tengo la masa, pero no el volumen. Y la conductividad, si estuviera trabajando dentro del sólido, pero en ningún momento estoy dentro, no siempre estoy fuera, porque es un flujo externo a ese sólido. Entonces, propiedades del sólido no me sirven. Y del sólido lo único que necesito es su temperatura superficial. Ok, muchas gracias. Me están preguntando sobre las notas. Tenían que estar las notas para hoy. No estoy seguro si van a estar, todavía hay tiempo. Pero si no, no creo que tengan problema, ¿no? Ya sabrán cómo les ha ido, tienen las respuestas de sus formularios, o sea, de sus exámenes teóricos, y tienen también la resolución de su examen práctico, así que hagan ustedes la valoración de cuánto deberían tener, tomando en cuenta que no están bajo ningún riesgo de que su examen sea anulado, ¿no? Por si están pensando en retirar. Si van a continuar con la materia hasta el final, no hay problema de sus notas de primer parcial, ¿no? Porque las notas de segundo de parcial, sí, eso va a estar listo a los 2 o 3 días de su examen. Tengan la seguridad de eso. Oxy, una duda más. Los que estamos inscritos a mesa, ¿tenemos que poner otra vez en nuestro examen que estamos en mesa o ya con el formulario que hemos llenado es suficiente? Debería ser suficiente, pero por favor pongan. Lo que pasa es que no están, digamos, todos en el mismo grupo. Hay personas que ni siquiera sabían que hay grupo, que hay auxiliaturas, no sé. Se han aparecido nomás en el examen y no sabemos si son mesa o regular. Pero tengo ya datos de la mayoría, ¿no? De lo que podría ser mi lista. De la mayoría. Son algunos que no han respondido al formulario, que no tienen. Pero para evitar cualquier situación, por favor, pongan más mesa en su examen o regular. Pero pongan, ¿no? No es ningún problema, creo, poner mesa. Ya, gracias. Listo, chicos. Entonces, mucha suerte mañana. Y si no, prepárense para su final, que no va a ser difícil, yo pienso, porque hemos avanzado todo lo que puede entrar. No deberían tener. Por favor, tengan el cuidado, ¿no? Ya tercera vez les estoy recomendando de hacerse ver mal, ¿no? Con sus exámenes. Tengan cuidado. Por mi parte eso es todo. Si no hay más dudas, yo me retiro y nos vemos mañana. Muchas gracias, Oxy. Hasta luego. No hay de qué. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias, Oxy. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.